El 26 de abril del 2007 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se reformó el Código Penal para el Distrito Federal para la despenalización del aborto. El 24 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República presentaron las acciones de inconstitucionalidad. Al día siguiente, el 25 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió ambas acciones de inconstitucionalidad. Seamos claros, no se quitó pena a una conducta ilícita, que por sí significaría devaluar un bien jurídico, sino que, de una manera del todo inopinada, se desreguló una conducta ilícita. En consecuencia, no estamos ante la noción de un pretendido aborto seguro, como muchos pretenden hacer ver, sino ante la instrumentación segura de la muerte del producto de la concepción. Para el 10 de marzo del 2008, el Pleno de la Suprema Corte aprobó la celebración de audiencias públicas para escuchar los argumentos a favor y en contra de la despenalización del aborto. En los caminos a la vez ancestrales e infinitos de la filosofía, la teología, la ciencia y la moral, pretendiendo imponer una verdad única en torno a una pregunta que no puede tener, no ha tenido ni tendrá una respuesta universalmente aceptada. ¿Cuándo comienza la vida humana? Al no tener la absoluta certeza de que el embrión no es un ser humano, y en esta sala nadie tiene esa absoluta certeza de que el embrión no es un ser humano, al proceder a su aborto sería jugar contra él, contra el embrión, a la ruleta rusa. 184 personas solicitaron participar en las audiencias públicas, 124 a favor de la inconstitucionalidad y 60 por la constitucionalidad. El 11 de abril del 2008 se celebró la primera audiencia sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal, con un total de 80 expositores y 18 horas efectivas de argumentos. Las audiencias concluyeron el 27 de junio. Del 25 al 28 de agosto se llevó a cabo la discusión en pleno de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Al inicio de la discusión, el ministro expositor Aguirre Anguiano alentó a sus colegas a una reflexión profunda sobre el tema. Quiero mover a reflexiones para que en buena lid determinemos si la Constitución protege como individuo, como hombre, como humano, como persona, al concebido desde el momento mismo de la concepción. Si en esto somos asertivos, con posiciones fruto de la discusión, llegaremos a soluciones individual y socialmente relevantes. La ministra Sánchez Cordero inició su ponencia explicando el proceso por el que pasa una mujer embarazada. No sabes lo que estás diciendo. Eres varón. No sabes lo que es aumentar de peso en un embarazo. No sabes tampoco lo que es el rechazo de una pareja, no hablo de mi persona, por supuesto, a un cuerpo voluminoso, tal vez de 10 kilos, tal vez de más de 20 kilos. Tampoco sabes de lo que se tratan los cambios hormonales en un embarazo. Por supuesto, no conoces los dolores de parto, y menos aún el síndrome de depresión posparto, que conocemos también algunas muchachas que después de tener a sus hijos se han suicidado por este síndrome posparto. En efecto, la ministra Sánchez Cordero tiene la razón. La mujer cambia hormonalmente durante el embarazo. Lo que no dice es que la interrupción abrupta de ese proceso genera un desequilibrio en el cuerpo y psique de la mujer, y eso, aunado al sentimiento de culpa, genera depresión, promiscuidad, autocastigo e incluso suicidio, entre otros síntomas. El 60% de las mujeres que abortan sufren algún problema emocional posterior, el 30% sufren problemas severos. Vale señalar que la definición de embarazo se explica para los efectos del Código Penal del Distrito Federal en atención a la necesidad de preservar el principio de exacta aplicación de la ley penal, ya que no es posible identificar con precisión
en qué momento empieza la concepción o fecundación dentro del cuerpo de la mujer. Por tanto, se debe considerar que la definición de embarazo del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que lo define como el periodo comprendido desde la fecundación del óvulo, evidenciada por cualquier signo o síntoma presuntivo de embarazo, como suspensión de menstruación o prueba positiva del embarazo, médicamente aceptada, hasta la expulsión o extracción del feto y sus anexos. Esto tiene efectos distintos a los de la materia penal. En este sentido, la citada definición guarda elementos subjetivos y relativos como los síntomas presuntivos, subrayo presuntivos, de embarazo, que para la materia penal no obedecen a los criterios de precisión y objetividad que permite establecer los tipos de los delitos. ¿Las 12 semanas dan mayor certidumbre jurídica? ¿No que saber el momento de la concepción es subjetivo y relativo? Entonces, ¿desde qué momento empiezan a contar las 12 semanas? Entonces, el aborto hasta las 12 semanas de gestación es una conducta que actualmente no resulta reprochable por la sociedad y, por ende, carece de uno de los elementos necesarios para considerarla punible, ya que ha dejado de ser antijurídica. El 74% de los mexicanos rechazan el aborto, según un estudio en todo el país de Mitowski. En contraparte, el ministro Aguirre Anguiano, el ministro Anzuela Huitrón y el ministro presidente Ortiz Mayagoitia argumentaron a favor de la vida. Con 8 votos a favor y 3 en contra, declararon parcialmente procedente e infundadas las acciones de inconstitucionalidad sobre la despenalización del aborto en el DF hasta las 12 semanas de gestación. Los ministros José Ramón Cosío Díaz, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Coutinho Pelayo, Sergio Valls, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva votaron en contra de la vida, mientras que los ministros Arturo Anzuela Huitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano a favor de la vida. A 6 meses de haberlo discutido y votado, pudieron publicar el engrose, con más de 1.300 hojas de contenido, ya que 7 ministros de los que votaron en contra de la vida pidieron aclarar su voto, y los 3 ministros que votaron a favor de la vida pidieron anexar sus intervenciones durante la discusión. A 4 años de la legalización del aborto en la Ciudad de México, más de 60.000 pequeños inocentes han sido asesinados en el vientre de su madre. Hace 4 años inició esta pesadilla. Hace 4 años los asambleístas aprobaron esta ley de muerte. Hace 4 años el jefe de gobierno signó esta ley dándole legalidad a la más atroz de las acciones que se puede ejercer sobre una mujer y sobre su hijo, que es el aborto. 14 hospitales materno-infantiles. Al menos 28 mujeres han muerto en el proceso. Más de 60.000 niños. Son las cifras oficiales de las clínicas del Distrito Federal. ¿Cuántos más tienen que morir?